Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y aunque ustedes no lo crean, hace una vez, mucho tiempo, en el colegio, yo era buena en matemáticas. Hola, yo soy Pame Jiménez y para sorpresa de nadie, yo siempre he sido pésima para las matemáticas. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio y hoy nos acompaña el autor Alejandro López Solórzano. Él es autor del libro El infinito y la montaña, que es una publicación que ganó la selección anual de literatura infantil de la UNED en el 2022. Entonces, don Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de conversar con usted, tal vez le puede compartir un saludo a la audiencia. Sí, claro, un saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Alejandro López. Como dicen, soy el autor de este libro que ha sido pues un honor, ¿verdad? Haber ganado un premio de literatura infantil, que es lo que más me gusta hacer. Y de hecho él tiene varios libros, y aunque hoy vamos a hablar específicamente de El infinito y la montaña, también vamos a mencionar otros de sus libros en donde él también está explorando las matemáticas. Pero primero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Imagínate una ciudad llena de robots, en donde el tiempo se quedó estancado en la rutina. De la fábrica a la escuela, de la escuela a la fábrica, pero ¿para qué necesitan los robots construir tornillos en la fábrica? ¿Para qué necesitan ir a la escuela? ¿Hay algo más allá de esta vida? Seguramente, estas son algunas de las preguntas que se hace Transitivo, un niño robot que un día decide que es hora de abandonar la ciudad y vagar por el desierto, ese terreno desconocido prohibido para los demás. En el desierto descubre a un robot anciano y juntos emprenden un camino a lo más alto de la montaña. Pero una vez que llegan a la cima, ¿acabó ya la aventura? No, que va, apenas inicia, porque ahora Transitivo regresará a la ciudad para que sus compatriotas robots se les suman en una larga travesía por el desierto, en busca del misterioso infinito. Ahora que conoces de qué va este libro, quédate con nosotras en Página Cero para conversar con el autor Alejandro López Solórzano. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Página Cero. Y don Alejandro, uno de los aspectos que se mencionan dentro de la biografía en el libro es que usted es matemático, pero también es asesor pedagógico en educación matemática. Y no solo eso, sino que ha abordado el tema de las matemáticas en diferentes libros. Queríamos consultarle de dónde surge ese interés como matemático en incorporarse a la literatura. Pues sí, yo lo que creo es que la literatura es como un canal para hacer que, digamos, popularizar o difundir la matemática, porque la matemática es muy odiada a nivel mundial. Sin embargo, yo pienso que tal vez las personas no se han dado cuenta de lo que realmente son las matemáticas. Yo creo que el universo está hecho de matemáticas. Entonces, yo pienso que este universo era, como decía Galileo, es una especie como de... Imagínense un libro. Entonces nosotros somos personajes de un libro, pero ese libro está escrito en matemáticas. De hecho, un día estaba discutiendo con una persona sobre el asunto de la geometría, el concepto de espacio. Y entonces en la matemática tenemos muchos conceptos creados por la mente humana, pero el espacio no es creado por la mente humana, es una cosa real, vivimos en él. Por ejemplo, usted está en esta casa, usted está en esta habitación y usted dice hay mucho espacio y poco espacio, usted lo percibe, lo puede sentir. Y entonces vea que no es una idea, es algo real, existe. Entonces, si usted eliminara todos los objetos físicos, ¿qué queda? Digamos, los planetas, las estrellas, cualquier objeto que pueda existir, queda el espacio. Entonces ve que la geometría estudia el espacio y es algo real. Entonces vivimos en cosas que a su vez tienen doble carácter. Por un lado es físico, pero existe, lo podemos ver, y por otro lado lo podemos pensar. Entonces el espacio sería como una idea que se hizo real. Entonces nosotros vivimos en un mundo matemático. Y por eso me parece a mí que de alguna manera
hay que difundir esto. Por ejemplo, yo tenía una profesora muy inteligente de química y ella ahí en el Liceo de Costa Rica lo que hacía era, sabiendo que tenía un montón, una jauría ahí de adolescentes que no ponían atención y que nada les interesaba, doña Olga lo que hacía era conseguir un poquito de un polvito llamado cesio y lo mezclaba con agua. Y entonces se produce una reacción química, una luz de color azul muy intensa. Y entonces en un aula que está oscura, ver una luz azul que parece una estrella, parece el hada azul de Pinocho, hace que todo el mundo quede completamente fascinado. Entonces yo creo que eso tiene la literatura que no logra, digamos, la ciencia, que es fascinarla, porque la literatura la puede transportar a usted a otro mundo a través de su imaginación. Entonces yo creo que la literatura es como un bote que la lleva usted a un mar desconocido, ¿verdad? Entonces, y algo que le gusta mucho a los niños es que les cuenten cuentos. A un niño no hay que obligarlo a escuchar un cuento, ¿verdad? Lo piden. Y entonces, y creo que tal vez lo de los cuentos se lo debo a mi papá, porque mi papá era un obrero. Pasaba todos los días en un taller desde 6 de la mañana a 6 de la tarde y él llegaba cansadísimo. Y entonces mi hermana y yo pedíamos todos los días un cuento. Y aquel hombre contaba un cuento, uno a mi hermana y otro a mí diferentes, porque no aceptábamos cuentos repetidos. Y después los contaba un gato de plástico. El hombre era también, ¿cómo le dicen? Cuando no mueve la boca, un ventrílocuo. Y entonces, imagínense, no sé por cuántos años nos contó un cuento diferente a cada uno. Hans Christian Andersen es cualquier cosa a la par de ese hombre, porque imagínense cuántos cuentos contó entonces, tal vez 600, 700 cuentos, inventados. El último que recuerdo, pero yo era muy niño, era de un árbol, el último árbol de un planeta, que quedaba un planeta desértico y quedaba solo un árbol. Entonces un niño se hace amigo del árbol y entonces el árbol le pide que ayude a reforestar. Entonces el cuento tenía carácter ecológico y eran unas cosas fantásticas, pero todo se perdió porque él nunca los escribió. Entonces yo me dije, no, yo no voy a cometer ese error, yo voy a escribir. Entonces creo que por ese lado fue que empezó todo. Miras qué bonito, porque nosotros teníamos esta pregunta dado que generalmente las matemáticas y la literatura la ponen como contrapartes, ¿verdad? Como que se repelen, opuestos que se repelen, y eso que usted nos decía, que la matemática, alguna gente la ve como algo muy odiada, en especial gracias a la escuela y las experiencias de colegio. Nos preguntábamos si usted tenía la intención de acercar a la matemática, darle un acercamiento distinto a partir de la literatura. Claramente lo vemos que es así. Ahora bien, nos surge la pregunta de si el lenguaje matemático que usted emplea en su libro es, entre comillas, ¿verdad?, el apropiado para un público juvenil o infantil. Lo hacemos por lo siguiente: nosotras tenemos que admitir que algunas partes no las entendimos del todo, ¿verdad? Más que nada porque nos hace falta como ese conocimiento léxico de la matemática. Digamos, en la página 63, un extracto dice: el camino es la gráfica de una función que se curva para rozar con descaro el eje de las abscisas. Y ese tipo como de metáforas matemáticas, claro, yo me estoy intentando imaginar, creo que es las funciones, ¿verdad?, sobre el X y la Y, y es hacer como escarbar mi cerebro de cuando yo era adolescente y llevaba matemáticas, y me hago la pregunta de si este lenguaje de repente es como el más apropiado para un público meta juvenil. ¿Usted tuvo algún temor como que este empleo de las matemáticas más bien no llegara a su público, que usted tiene este interés hacia la literatura juvenil e infantil? Pues no, porque yo sí creo que también hay un propósito educativo. Digamos, es cierto que hay un lenguaje técnico que pertenece a la matemática, como dicen ustedes, un léxico, pero yo creo que uno llega a aprender los conceptos. Por ejemplo, cuando yo un día de estos escuché, hace unos años, el efecto educativo que tuvo la película La Guerra de las Galaxias en los niños de la década de los 70s. Decía que todos los niños que vieron esa película tuvieron, sin quererlo, una afectación, digamos, ante un concepto que aparece allí, que es el hiperespacio. Cuando Han Solo viene la Estrella de la Muerte, lo están persiguiendo, y en el halcón milenario ellos tienen que huir, él dice, vamos a saltar al hiperespacio. Entonces, de pronto, las estrellas se convierten en unas líneas blancas, y un lugar que estaba muy, muy lejano, llegan en minutos. Entonces, uno decía, ¿pero qué es esto?
porque van por el hiperespacio. Entonces uno dice, ¿qué es el hiperespacio? Es como una especie como de atajo, porque se reducen las distancias. Lo que tardaríamos un año, llegamos en 10 minutos. Entonces, ¿qué es el hiperespacio que curva las distancias? El hiperespacio es un concepto de la matemática. Y entonces parece ser que los niños que vieron esa película, sin querer, porque la película no tenía un propósito educativo, sino era mero entretenimiento, ciencia ficción, yo qué sé, pero los niños que vieron eso, muchos se hicieron matemáticos o físicos. Y entonces casualmente me puse a pensar, a recordar, y efectivamente yo soy uno de esos niños, porque yo tenía en ese momento alrededor de unos 6, 7 años, yo vi la película y efectivamente sí, yo quedé pensando qué demonios es el hiperespacio, con qué se come eso, y ya empecé a tratar de entenderlo, porque cómo es eso que hay como atajos, porque por ejemplo, ¿será posible que en este mundo yo pueda dar 2 pasos, yo estoy en Cartago, y doy 3 pasos y estoy en Punta Arenas? Solo di 3 pasos y de pronto estoy en Punta Arenas, o doy 4 pasos y estoy en España sin haberme movido una distancia corta que se transforma en larga. Entonces, ¿cómo es el universo tan extraño que yo puedo hacer eso? Y parece que sí se puede. Entonces, creo que en ese aspecto el libro, la idea es también incentivar razonamiento. Tal vez a veces subestimamos a los niños, pero el niño es capaz, sobre todo el niño, de entender, ¿verdad? Conceptos que son complejos. Yo creo que cualquier persona es capaz de entender lo que sea si usted se lo presenta de una manera, digamos, fácil, agradable. Cualquier cosa uno puede aprenderla. Además de todas estas frases matemáticas que podemos ver en el libro, también nos encontramos muchas frases filosóficas y que, digamos, a través de la metáfora se humanizan figuras que pensarían que son rígidas, como por ejemplo las máquinas. Un ejemplo de esas frases es una que está en la página 31 que dice, esa fue a ambas, incluso a mi novio le encantó, que era la mañana de un lindo día, uno caluroso, batido por las ondas del tiempo que gustan aflojar la Tierra y hacen vibrar el planeta. Todos los robots son sobrevivientes de un cataclismo ocurrido hace centurias, pero olvidados por los discos duros que se hacen duros para no recordar las penas. Nos habló muchísimo esa frase a nosotras. Entonces, en este momento vamos a hacer una pausa, pero ya casi volvemos porque queremos justamente hablar de esas otras temáticas que se abordan en el libro y preguntarle unas dudas que tenemos sobre la lectura. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web, pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero, este podcast dedicado a la literatura. Hoy estamos hablando con el autor Alejandro López Solórzano. Él es matemático y tiene un montón de libros donde trata la matemática desde el punto de vista de la literatura. Y en el caso de hoy estamos hablando precisamente del libro El infinito y la montaña, que ganó en el año 2022 la selección anual de literatura infantil de la EUNED, o sea, de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Terminamos el segmento anterior hablando como de estas frases tan bonitas donde estamos humanizando estos objetos que de repente son tan rígidos, y a partir también de estas frases, pero es que ya verdaderamente que nos voló la cabeza de lo bonito que estaba. También nos encontramos que usted trata en este libro un montón de temas más allá de la matemática. Entonces, nosotras como lectoras nos encontramos una crítica a la sociedad capitalista, al sistema educativo, a la explotación laboral, y también nos pareció encontrar como un retelling de las historias bíblicas, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo es que nace la idea de mezclar y abordar tantos temas en esta publicación que además es cortita? Yo diría que el libro es como una síntesis de crisis que yo he tenido pues en mi vida. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo, la sociedad esa de los robots, ellos viven en una sociedad efectivamente capitalista. La idea del capitalismo es producir, pero llega un momento, el capitalismo tiene ciertas contradicciones internas y una es que el deseo del capitalismo es producir y tener ganancias. Pero a veces, por ejemplo, la tecnología les permite llegar a lo que llaman la superproducción. Por ejemplo, digamos que usted tiene una fábrica de zapatos. Y entonces en esa fábrica de zapatos usted produce 20 millones de zapatos. Pero lo que se vende normalmente es 1 millón de zapatos. ¿Qué hace con los 19 millones de zapatos que sobran? Entonces usted tiene que crear necesidades, lo que llaman el consumismo. Entonces que la gente quiera comprar aunque no necesite. Pero el problema del capitalismo es que el obrero que está trabajando allí, que es el que produce esos zapatos, también le van bajando ese salario y cada vez tiene menos salario, menos capacidad de adquisición. Y entonces el capitalismo no se da cuenta que en su afán de hacer ganancias, la persona que le va a comprar los zapatos son los mismos obreros que están produciéndolos, pero cada vez con menos salario. Entonces, ¿cómo van a hacer para comprar esos zapatos? No pueden, porque se están haciendo cada vez más pobres. Entonces, hay una explotación. Paguemos menos por la misma cantidad de trabajo. Entonces, yo creo que lo que pasa es que, al final de cuentas, el capitalismo genera un exceso de producción y hay una contradicción porque tenemos almacenes llenos de cosas, pero un montón de gente que quisiera comprar eso, pero no lo puede comprar porque es pobre. Cada vez es más pobre. Entonces, lo correcto sería que yo, al generar semejante cantidad de producción, más bien baje los precios y hacer que la gente tenga de todo. Pero mi afán de tener ganancias, yo no hay una parte humana ahí de entregar las cosas en forma gratuita. Un día se escuchaba este supermillonario que se llama Elon Musk, que dice que ahora que aparecen los robots y que posiblemente los robots van a entrar a la sociedad, a la parte productiva, posiblemente muchos trabajos que nosotros hacemos los van a hacer robots. Y entonces llega un momento en que ya aquel objeto, por ejemplo aquel zapato, ya no va a tener costo porque lo hizo un robot, es gratuito. Debería llegar un momento en la sociedad en que el robot produzca en forma gratuita y la gente nada más tome lo que necesite, que esa era la utopía, ¿verdad? Pero eso sería una negación del capitalismo. En este momento lo que tenemos es un aumento de la pobreza a nivel mundial. Cada vez la gente tiene más deudas, menos ingresos, trabaja más y gana menos. Y sin embargo llegamos a la contradicción de que hay más producción. Debería haber ese cambio en el capitalismo de que los objetos pasen a ser gratis. Eso sería más que todo pues una crítica así al capitalismo. Creo que también hay una crítica a la educación, porque uno de los personajes que se llama Cerradura, la cerradura es una propiedad de la matemática que dice, por ejemplo, que si usted toma dos objetos, por ejemplo, dos números enteros y los suma, el producto también va a ser un número entero, ¿verdad? Entonces impide que se produzca algo que no es un número entero. Entonces quedamos como dentro de un reino que impide que lo que se produce a través de una cierta operación, qué sé yo, la suma, genere algo que sea diferente al grupo del que estamos tomando los objetos. Entonces, por ejemplo, el personaje, yo creo que es un esfuerzo, como un reflejo de lo que hace el maestro en este mundo. Realmente los maestros tratan de enseñar, hacen un esfuerzo, pero no se dan cuenta o no pueden evitar que la educación sea parte de un sistema que prepara a la gente para ser parte del mundo del trabajo, del mundo de la producción. Ven que al final hay un megáfono y una bocina que es la que da las órdenes. Cerradura no tiene libertad completa, aunque trata a veces de hacerles pensar, pero ellos son parte de una sociedad donde ahí lo que más importa es producir tornillos y tornillos. También se vuelve una rutina. Y la educación se convierte en algo que hay que repetir.
Entonces, a veces la persona cree que está pensando por sí mismo, pero no es así. No solamente la escuela ese es el sistema educativo, también lo es el cine, la televisión, también lo es la internet, lo es una revista. Los medios de comunicación también son parte de ese sistema educativo que le va metiendo a uno ideas en la cabeza y hay que repetirlas y repetirlas. Y tanto lo repiten que se convierten en verdad. Entonces, creo que en ese aspecto la educación lo que hace es preparar a la persona y meterle en la cabeza algo que se llama ideología. La ideología es ideas que fueron preparadas por alguien que tiene poder y que deben ser repetidas. Entonces, a veces el joven no tiene libertad de pensamiento y todos piensan de la misma manera. Yo recuerdo que hace muchos años hubo un concurso aquí en Costa Rica que se llamaba Tica Linda. Y subían las muchachas y les preguntaban, ¿qué piensa usted de la globalización? La globalización es un concepto económico bastante complejo porque es el capital que se vuelve internacional, cuando ya el capital llega a muchos países. Entonces, la globalización es un concepto bastante difícil de entender y es de la economía. Y entonces me acuerdo que las muchachas todas subían y repetían exactamente las mismas palabras. Sí, yo estoy de acuerdo en que Costa Rica tiene que ser más competitiva. Y entonces, muchas gracias. Y bajaba la muchacha y subía la otra. Sí, más competitiva, decía la. Y competitiva. ¿Qué es eso de competitivo? Competitivo significa que si hay otro país produciendo café, nosotros bajemos el precio, subamos la calidad porque tenemos que vencer a ese otro país. Es un asunto de la ley de la selva. Gana el más fuerte. Entonces, ¿no sería mejor que en lugar de competir con los demás, colaboráramos? Entonces, qué sé yo he inventado un medicamento y entonces ese medicamento se lo voy a dar a todo el mundo. Competitivo, ¿qué significa? Que lo voy a guardar para mí mismo porque yo pienso en mí mismo, los demás no me importan. Entonces, esos conceptos, yo creo que el capitalismo también trae valores. Nos enseña a ser egoístas, nos enseña a ser desalmados. Entonces uno puede dejar sin nada a otra persona y eso significa ser exitoso. Por ejemplo, si hay un empleo y nosotros estamos compitiendo por ese empleo, entonces si yo las dejé a ustedes sin empleo, yo soy exitoso, yo soy más inteligente. Entonces el capitalismo ya trae sus valores implícitos. Entonces me parece a mí que el sistema educativo en ese aspecto sí es como una jaula, no permite que la persona empiece a pensar, pero siempre, no importa cuán dictatorial sea un sistema educativo, siempre va a haber alguien que empieza a cuestionarlo. Por eso hay un personaje allí que empieza a hacer ciertos conflictos. Me parece a mí, hay un personaje allí que lucha contra el maestro y lo cuestiona y a veces le gana. Se convierte como una astilla en el zapato, ¿verdad? Entonces, pero ese personaje en sí, me parece a mí que aunque tiene ciertas victorias, no sale de la ciudad. Es como que queda atrapado también. Yo veo que el ser humano a veces tenemos ciertas luchas, pero siempre dentro de un medio muy, muy restringido. Y entonces yo creo que ahí es donde la matemática, la ciencia nos abre los ojos, porque hay más allá de esta realidad. Creo que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, hay más. El mundo no está limitado, hay cosas que están a nuestro lado y nosotros no las percibimos. Hay algo más allá, pero hay que buscarlo. Entonces creo que ese es el concepto infinito. El infinito es un concepto, no sé si podría definir la matemática, se puede considerar que es la rama de la ciencia que estudia el infinito. El infinito es un objeto bastante extraño y tal vez ahí ahora podríamos discutir algunas características que tiene. Y creo que el propósito tal vez del libro y de cualquier sistema educativo que rompa así lo rutinario es hacerle entender a esa persona que hay más allá. Imagínense que ustedes viven en una casa que tiene 1000 habitaciones, pero solo han vivido toda su vida en una. ¿Qué pasa con las otras 999? Ni las conocen, nunca han ido allí. ¿Qué hay ahí? Solo en una. Entonces creo que hay que salir porque están en una cárcel, porque hay más. El descubrir que hay un más allá y que no tiene límites, creo que eso es una de las cosas que sí puede lograr la educación. Uno de los aspectos que más nos llamó la atención y justamente está relacionado con esta crítica al sistema capitalista que estábamos conversando es que se nos presentan a estos personajes que son las máquinas de una manera muy humana.
¿verdad? Nosotros como personas nos vemos reflejadas en estas máquinas. Entonces, es muy interesante, digamos, o creemos que es muy interesante cómo está esto planteado dentro del libro, porque nos hace recordarnos casi que nosotros necesitamos que también se nos reconozcan nuestras necesidades humanas, que no solamente somos elementos, ¿verdad? O parte de este sistema que únicamente produce. Eso viene más que nada porque leyendo el libro decimos, sí, claro, las máquinas es la representación de nosotros como productores, ¿verdad? Como agentes productores en el sistema capitalismo, pero estas máquinas además se están revelando y están buscando o se nos muestra que tienen como necesidades humanas, ¿verdad? Es como una representación, decíamos nosotros, como este contraste entre la máquina versus lo humano y lo humano versus la máquina. Entonces, esto nos llamaba súper atención porque queríamos reflexionar al respecto de esta como metáfora de la máquina, el robot y lo humano. Y sobre todo para estas poblaciones. Es decir, quizás nosotras en nuestros 30s ya formamos parte del sistema capitalista y no somos más, digamos, puede ser para nosotros muchísimo más sencillo identificarnos con estas máquinas. Pero los jóvenes y los niños, ¿verdad?, que se empiecen a cuestionar estos elementos desde corta edad, es lo que probablemente haga otros mundos posibles, lo que usted nos mencionaba, ¿verdad? Que si salimos, vemos fuera de esa caja, podemos encontrar otro resultado que no el que siempre repetimos. Sí, digamos, yo pienso que, digamos, una metáfora. Supongamos que usted llega a su casa y hace unos 20 años, desde que usted recuerda, hay un tiranosaurio rex en la sala de su casa. Es un animal 20 veces más grande que la puerta de su casa. Es imposible que haya pasado por esa puerta, pero ahí está hace 20 años. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que uno podría hacer con lógica? Sería, ¿de dónde salió ese dinosaurio? Y entonces, bueno, en primer lugar no debería ni existir porque hasta donde entiendo están extintos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, y no solo está ahí, hace 20 años que está ahí. Y entonces, si empezamos a hacer preguntas de cómo llegó ahí, por qué está ahí, ¿qué está haciendo ahí? Pero bueno, son preguntas bastante difíciles. Pienso que la mayoría de las personas, cuando les plantean una cosa así en sus vidas, creo que evitan las preguntas porque las respuestas son muy complejas. Y entonces mejor prefieren vivir una vida más simple y decir, bueno, siempre ha estado ahí ese dinosaurio y se llama Richie. Y entonces él vive allí y es buena persona y entonces, y no haga preguntas que sean tan difíciles, viva su vida. Y entonces, pero hay gente que no puede. La mayoría va a aceptar vivir así y van a ser felices, pero hay personas que por mucho que se esfuercen no lo logran y empiezan a investigar hasta que empiezan a abrir puertas y se dan cuenta de qué es lo que está pasando, cómo llegó eso ahí. Entonces, creo que esa sociedad, ellos son robots, ¿verdad? Ellos están produciendo tornillos, tienen toda una rutina. Sin embargo, ¿de dónde salen los robots? O sea, ¿hace cuánto están allí haciendo lo mismo? No saben si tienen 1000 años, 10,000 años de estar haciendo lo mismo. ¿Por qué lo están haciendo? O sea, están programados. Ellos están haciendo algo, tienen una rutina, a cierta hora hay que ir a la escuela, a cierta hora hay que trabajar. ¿De dónde vienen los robots? ¿Quién los hizo? ¿Se hicieron ellos mismos? Vea que hay una parte del cuento también donde ellos empiezan a cuestionar de dónde vinieron los robots. No se pudieron haber hecho por sí mismos, ¿verdad? Entonces salieron de la nada. ¿Desde cuándo están ahí? La mayoría de los robots no se está haciendo esa pregunta, pero cuando empiezan a haber ciertas preguntas, ciertas dudas, es donde el sistema es donde se empieza a quebrar. No siempre va a ser una mayoría, puede ser solo una persona que va y trata de buscar respuestas a eso, que es el personaje que abandona la ciudad y entonces él se sale de ese mundo y empieza a buscar. Yo creo que el deseo de saber, el deseo de tener conocimiento de algo, esa cosa que lo carcome y que quiere darle una respuesta a algo que hay ahí, es porque pienso que es lo que va a dar inicio al cambio. Porque ahí el personaje se encuentra con otro y es ese otro el que le empieza a enseñar cosas y le abre el mundo de que existe algo más allá en las montañas. Le empieza a explicar cosas sobre el tiempo, cosas sobre quién es Infinito. Infinito es un personaje
que significa lo inalcanzable, ¿verdad? Entonces, también podríamos ver que infinito puede ser Dios también. Yo tengo un amigo que es también asesor de matemáticas, su hijo es autista. El niño, ¿verdad? Leyó el libro como en 10 minutos. Después me llamó y me hizo una síntesis diciendo que el personaje principal es Moisés, la montaña es el Sinaí y el infinito es Dios, ¿verdad? Entonces, claro, se hizo un análisis inmediato, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que hay cosas que uno tiene que cuestionar, pero siempre alguien es el que va a hacer el cambio. Aunque sea una única persona haciendo preguntas y cuestionándose las cosas, no se siente bien con el mundo como está y siente que hay algo allí. Yo me acuerdo mucho de la película Matrix, que fue una película que me influyó mucho, que Morfeo le dice a Neo que hay ciertas personas que tienen como una espina en la mente y no pueden dejar de pensar en eso y saben que hay algo que no está bien en el mundo, algo está fallando, hay una falla, no lo logran decir con palabras, pero saben que hay algo y llegan a hacer el cambio. No es que yo quiera hacer, digamos, hay algo que se llama el gnosticismo, que dicen que si usted tuviera cierto conocimiento resolvería todos los problemas, la gnosis que llaman, no. Yo pienso que el deseo de saber le abre puertas, pero no al conocimiento, sino a tener cierta experiencia que le va a permitir a usted volver y llevar a otros a que tengan la misma experiencia. Creo que ese es el papel también del educador. Entonces, el educador que tiene un cierto conocimiento y que quiere ser de verdad un buen educador, lleva a sus estudiantes para que tengan esa experiencia que él tiene y que disfruten, digamos, la matemática de la misma manera que él la disfruta, que la vea como la veo yo, como no sé si recuerdan una película, hay una canción de Django que dice si la vieras con mis ojos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que dice, lo que uno como educador quisiera que el profesor de matemáticas logre con sus estudiantes. Qué bonito porque, digamos, siempre nosotras, antes de entrevistar a un autor, nos sentamos a comentar el libro entre nosotras, armar la entrevista, y qué bonito darnos cuenta de que tenemos puntos en común con otros lectores de este libro, porque claramente aquí es donde nosotros decimos, hay un retelling de las historias bíblicas y definitivamente Transitivo, que es este personaje protagonista que sale de la ciudad, para nosotras es un claro Moisés y un Jesús, ¿verdad? Como Moisés está guiando a su pueblo a través del desierto, incluso baja, ¿verdad? Cuando regresa a la ciudad, baja de la montaña con estas tabletas, todo Moisés. Y también hace el milagro que hizo Jesús de no multiplicar peces y panes, sino de multiplicar tornillos. Entonces, nos llama muchísimo la atención de que se utilizaran las historias bíblicas, de estas figuras tan importantes en la Biblia, para contar una historia de robots. ¿Dónde está la intención detrás de eso? ¿Es también una crítica al sistema religioso o algo así? Por ejemplo, yo veo que, sobre todo ya cuando uno llega a cierta edad, empieza a darse cuenta que la vida pasa muy rápido. Y tal vez nos la pasamos persiguiendo tornillos. Qué sé yo, digamos, entré a una organización, a una empresa. Y entonces he tenido 20 años de luchar para un ascenso, para ser el gerente. Batallas, de todo, lo logré, no lo logré. Cambié mi carro. Me compré la casa de mis sueños. Mis hijos ya se graduaron, pero de pronto veo que tengo el pelo blanco. Ya soy anciano. No sé en qué momento pasó mi vida. Y me doy cuenta de que sí, logré cosas materiales, pero todo eso se va a perder, porque al morir, nada de eso se va a llevar uno. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué hice en mi vida? La vida era solo esto, solo mejorar salario, comprar las cosas que necesitamos. Claro que son importantes, pero eso era la vida. Tener un trabajo, casarme, tener una casa y morir. Entonces yo me doy cuenta que no, hay algo más allá. Y ese más allá es cuando uno se da cuenta de que yo creo que como los robots, nosotros somos máquinas muy complejas, vivimos en un mundo muy complejo, un mundo completamente programado, pero ese mundo no surgió de la nada, porque yo creo que vivimos como una especie de videojuego. Somos personajes de un videojuego que de pronto tomamos conciencia de que somos parte de ese videojuego, que el videojuego tiene reglas, fue hecho con un cierto lenguaje de programación, tenemos ciertos límites, por ejemplo, no me puedo salir de la pantalla, tengo ciertas reglas, cierto comportamiento está programado, pero ¿eso de dónde surge? Entonces, si hay un programa y esto es un videojuego, quiere decir que hay un programador, porque hay reglas. La matemática tiene reglas y la matemática
el ser humano no la crea, la descubre. Nos damos cuenta que los teoremas y todas estas cosas son reglas en un mundo matemático. Nosotros vivimos en él, pero ¿quién hizo este mundo? ¿De dónde vienen estas reglas? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿Tengo yo un propósito? Este mundo parece ser limitado. La vida es limitada, pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Simplemente estamos aquí por estar o tenemos un propósito? Entonces, yo creo que aquella inteligencia infinita que creó el universo nos ha hecho con un propósito. Por ejemplo, yo en ese aspecto soy completamente desprecio, por ejemplo, por decirlo así, a la persona que es ateo, porque me parece a mí que cuando uno estudia ciencias ya profundamente, no superficialmente, se da cuenta de la complejidad del universo. Es una profundidad que tiene de complejidad que ni viviendo 1000 vidas podría uno llegar a raspar la profundidad de este mar de conocimiento. Es tan difícil. Por ejemplo, vean que la matemática ha tenido la petulancia de creer que ya lo sabe todo. Y más o menos como cada 500 años entra en crisis y se da cuenta que todo lo que se supone que creían que era verdad, pues no lo era. Por ejemplo, este teorema de las rectas paralelas, era un postulado de Euclides, ya lo empiezan a cuestionar porque 2 rectas paralelas se llegan a tocar, ¿sí o no? Entonces, si son paralelas, no, pues parece que sí. Entonces, después viene otro señor que se llama Bertrand Russell y hace como 100 años presenta una famosa paradoja sobre los conjuntos, que es la base de la cuestión de la matemática. Pues resulta que quitó el ladrillo que estaba abajo de la pared y se vino la pared completa. Todo se derrumbó dentro de mí. Entonces resulta que todo lo que creíamos que era matemática correcta y ha costado un mundo medio reparar esa pared. Y muy posiblemente la matemática vuelva a entrar en crisis. Y lo peor de todo es que las otras ciencias se han apoyado en la matemática pensando que la matemática era firme y resulta que la matemática también está colgando. Imagínese que usted está colgando de una persona, usted es alpinista. Entonces hay una cuerda que la sostiene, usted está amarrada a otra persona que está más arriba que se llama Juan. Y Juan se supone que está amarrado a una piedra más arriba, no se logra ver, pero hay una cuerda que está amarrada a un árbol, por ejemplo. Pero cuando subimos, ¿verdad? Llegamos arriba, nos dimos cuenta que no había ningún árbol ni había ninguna piedra. Entonces, ¿en qué nos estábamos amarrando? Yo estaba sostenido de Juan, pero Juan, ¿qué era lo que lo sostenía? Y sin embargo no caímos, porque se veía que la cuerda estaba tensa. Pero cuando llegamos arriba no está amarrada nada. Entonces, es un misterio extrañísimo, porque no hemos caído. Y eso es lo que está pasando con la matemática. Todas las ciencias están amarradas de la matemática, suponiendo que es correcto en todos sus puntos. Pero parece que la matemática tiene sus agujeros también. Pero eso no es malo, porque cada vez que hay una crisis, siempre aparece alguien que trata como de reparar ese hueco y lo que genera es algo mejor, un nuevo conocimiento, algo más amplio, nos da una visión más amplia, pero siempre hay resistencia. Entonces yo creo que también hay una cierta resistencia de los robots a querer salir de allí, porque es un romper. Si hay algo que a uno le desarma la vida, es cuando le dicen que lo que uno cree es falso. Y entonces tener que abrir los ojos y ver la realidad, por ejemplo, eso es muy duro, la mayoría, eso duele. Entonces uno lo que puede hacer es seguir viviendo su rutina, hacer los tornillos como siempre y no va a sentir dolor. Pero si usted quiere la verdad va a doler. Entonces ese abrir los ojos es doloroso y la gente se va a resistir. Posiblemente lo van a atacar a uno, hasta puedan intentar matarlo. Creo que este personaje de Moisés, de Jesús, son personas que rompieron el sistema de su momento. Y vea que Jesús es crucificado, también resucita, pero Jesús es crucificado. ¿Por qué? Porque no es agradable al momento, tampoco lo es Moisés al faraón. Él está rompiendo el poder más grande que había en su época, que era Egipto. Entonces, estas personas rompen un paradigma, pero siempre yo creo que una de las cosas que el educador tiene que aprender es que ser educador no es dar clases en un aula. Ser educador es cambiar la vida de una persona. Si usted le cambia la vida a una persona, usted es una educadora, aunque no trabaje en una escuela, en un colegio. Entonces, pero ese cambio que usted logra hacer posiblemente le va a traer problemas, incluso de la persona que usted está ayudando a cambiar. Tal vez esa persona le pague mal,
pero ese es el valor del educador, cambiar las cosas pese a que tenga problemas. Qué bonito, porque entonces pareciera que incluir esos retelling de las historias bíblicas no es tanto una crítica, sino tal vez un homenaje, más bien. Sí, yo creo que, por ejemplo, Moisés, ¿qué tiene Moisés diferente a cualquier otro hebreo de la historia? Moisés es el único que sube al monte Sinaí y ve a Dios. Y está, creo que 40 días, me parece. 40 días, 40 noches hablando cara a cara con Dios. ¿Quién ha hecho eso? Entonces, mientras los demás veían de lejos, ¿verdad?, todo lo que sucedía arriba, Moisés es el que habla con Dios. Moisés era un hombre común y corriente, un hombre con muchos defectos, pero él es el que va a hablar con Dios. ¿Quién ha hablado con Dios? Entonces, me parece que Moisés representa cuando una persona trasciende lo que un ser humano común hace, una vida común, una vida rutinaria. Yo pienso que tenemos que ser como estos personajes que rompen y que van más allá, como por ejemplo, Jesús va al desierto 40 días, 40 noches, pero cuando Él vuelve ya no es el mismo. Pero Él tiene que ser probado. Entonces pasa 40 días y 40 noches en un desierto, pasando hambre, pasando 1000 pruebas, pero cuando Él vuelve ya Él es otro, es otra persona. Entonces creo que ese cambio, me parece que la persona que quiere cambiar el mundo tiene que ir a un desierto, tiene que pasar por 1000 pruebas, pero va a tener una recompensa, porque cuando vuelva ya no va a ser la misma persona y va a cambiar la sociedad. Claro que va a tener enemigos, va a tener mucho odio, pero va a cambiar el mundo. La gente que cambia el mundo tiene que tomar una decisión por salirse de la ciudad e ir al desierto. Y subir la montaña me parece a mí que es un esfuerzo, porque siempre hay un montón de obstáculos, piedras, todo es empinado, es difícil, pero ellos llegan a lograrlo. Entonces yo creo que el cuento tiene un poco del concepto de esperanza, de que usted esfuércese, va a doler, pero usted lo va a lograr. Cuando usted vuelva, usted va a hacer cambios en el mundo, porque no es un abandonar. Como por ejemplo en la religión había esto de los monasterios, y el monasterio era que la gente se iba a buscar a Dios a un lugar apartándose del mundo y ahí en oración. Y me parece que es una cosa terrible hacer eso. No, yo creo que Dios no está ahí en el monasterio, Dios está entre la gente, y el cambio que yo hago lo hago a través con la gente. Pero tengo que salirme un tiempo de ese mundo para volver al mundo, porque tengo que verlo de una forma diferente. La montaña yo creo que también lo pongo como símbolo, porque usted cuando sube una montaña muy alta y usted ve las ciudades, y usted ve los pueblos y las casitas, todo se ve tan pequeño y usted se ve tan diferente. Tal vez cuando usted está preocupada por ese problema que tiene con el vecino, ese vecino que está, qué sé yo, golpea la pared, que pone la música muy alto en la noche y no deja dormir, y usted ve ese problema enorme, ¿verdad? Si usted se sube a una montaña y ve esa casita de su vecino, se ve como un granito de arena. Entonces se da uno cuenta que son cosas insignificantes. Y usted no solo ve su casa ni la del vecino, sino que ve miles de casas y muchas cosas que no va a ver si usted se queda ahí en su casa. Solo va a ver ese problema. Entonces suba a la montaña y va a ver cosas que no sabía que existían. Vean qué vacilón, como un librito de 87 páginas, es que no llega pero ni a 90, nos da tanta conversación. Y todavía tenemos más preguntas. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en este episodio de Página Cero. Y ya casi estamos terminando, don Alejandro, pero es que había una pregunta que no queríamos dejarla pasar, y justamente era el tema del tiempo. O algo que conversábamos muchísimo Ángela y yo era, bueno, pero ¿cómo así? O sea, ¿pasaron 2 segundos o 1000 años? O sea, había todo un tema de la temporalidad dentro del libro, que incluso es hasta doloroso, ¿verdad? Porque dice, es que alguien decidió que vivir en esta rutina era tan terrible que vamos a dejar de contabilizar cómo pasan los días, ¿verdad? Entonces, queríamos preguntarle eso, que cuál era como esa intencionalidad
si lo que usted busca es que reflexionemos sobre el paso del tiempo o solamente es como parte de esa semillita que también tal vez dejó Star Wars en usted cuando lo vio y vio cómo se estiraba y se encogía el tiempo, ¿verdad? En conceptos que tal vez para nosotros son como incomprensibles. Sí, yo pienso que el tiempo, como lo ha tratado la física, es completamente erróneo. Me parece que el tiempo es algo que está en todas partes. Por ejemplo, vea las cosas que se presentan en el mundo de la matemática. Se supone que yo tengo un punto que llamo A y otro punto que se llama B. Hay una distancia entre los dos, ¿verdad? Eso lo hemos visto constantemente. Yo me puedo mover de un punto A a un punto B. Digamos que usted está en A y yo estoy en B. Si yo quisiera moverme de un punto al otro, tengo que recorrer una distancia. Entonces eso es muy normal, lo hemos visto en geometría, el concepto de distancia. Pero vean las cosas que empiezan a pasar con el tiempo y con el asunto del infinito. Si yo quiero, supongamos que entre ustedes y yo hay 1 metro de distancia. Entonces yo me quiero mover de este punto a aquel otro. Pero verdad que antes de moverme, al recorrer esa distancia, tengo que haber recorrido la mitad de esa distancia. Entonces digamos que esa mitad la recorro en 1 año. Bueno, me queda otra mitad por recorrer, ¿verdad? Pero digamos que antes de recorrer esa otra mitad, tengo que recorrer la mitad de esa mitad, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que necesito otro año más, ya llevo 2. Pero antes me queda un pedazo, ¿verdad? La mitad que no he recorrido. Digamos que la parto a la mitad, ¿verdad? Y tengo que recorrerla también en 3 años, ¿verdad? Y ese pedacito que queda lo vuelvo a partir a la mitad y lo recorro en 1 año más, ya llevo 4. ¿Cuántas veces puedo seguir yo haciendo eso, partiendo esos pedacitos que van quedando a la mitad y el siguiente a la mitad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Según la geometría yo podría hacer eso infinitamente, ¿verdad? Nunca podría parar de hacer eso, partir a la mitad. Pero yo le he estado dando 1 año a cada pedacito de esos que recorro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a durar mi viaje? Mi viaje va a durar... ¿cuántos años? Infinitos años, de A a B. Pero decir que mi viaje, ¿verdad?, va a durar infinitos años es otra forma de decir que mi viaje nunca va a acabar. O sea, yo nunca llegué al otro punto, porque un viaje infinito, o sea, que nunca acabó, quiere decir que yo nunca pude llegar al otro punto. La lógica me dice a mí que moverse de un punto a otro es imposible. Entonces, no hay forma de llegar a otro punto. Y sin embargo yo veo que yo me muevo, yo recorro distancias. Ahí hay un problema con el infinito, porque se supone que no debería haber movimiento, yo no debería moverme. Entonces, todos esos problemas de las distancias, de que no hay un punto, no hay forma de moverse de un punto al otro, eso es un problema de la matemática. Y el asunto es que se podría resolver pensando que supongamos que no hay infinitos puntos, no hay otro punto, yo soy el único punto. ¿Qué pasaría si el universo es solamente habitado por un punto? ¿Y qué es eso de que, ahora imagínense, ustedes no sé si alguna vez han ido a un circo, por ejemplo, y hay lo que llaman el Salón de los Espejos, y meten un montón de espejos, y usted entra a un lugar pequeño y se ve más grande de lo que es, ¿verdad? En realidad es pequeño, pero se ve muy grande, se ve lejano, pero son los espejos que se reflejan en otros espejos, y se ve muy grande el lugar. Y la otra cosa es que usted ve mucha gente ahí, en ese lugar, ven cientos de personas, pero no hay cientos, solo hay una persona, los demás son reflejos suyos. ¿Qué pasaría si la geometría, en realidad solo hay un punto, y todos los demás puntos son reflejos de él? Esos son asuntos que yo quisiera, digamos, llevar al asunto de la literatura y poner a pensar al niño, al joven, a cualquier persona sobre la matemática, sobre ciertos temas, darse cuenta que cualquiera de nosotros puede ser matemático. A veces se usa un lenguaje así medio raro, pero cualquiera lo puede aprender. La matemática está en todas partes. Yo creo que tenemos un problema con el infinito y un problema con el tiempo. No sabemos qué son realmente. Son como ese dinosaurio que está en la sala y que mucha gente dice, bueno, está allí desde hace mucho. En geometría, por ejemplo, para evitar el tema, por ejemplo, nadie sabe muy bien qué es un punto. Dicen que es una cosa muy, muy, muy pequeñita, entonces le dibujan hacen una manchita así, pero eso no es un punto. Como una bolita muy, muy, muy pequeña. ¿Y cuánto mide? Si es una bolita, tiene diámetro. Entonces, ¿cuál es el diámetro de esa bolita? Es 0.
No, es algo que se acerca mucho al cero, pero no es cero. Y entonces, si no es cero, ¿qué es? Porque si fuera cero, ¿verdad? No existiría, desaparece. No, y lo peor de todo es que si usted pone infinitos puntos en una misma dirección, forma algo que se llama un segmento de recta, por ejemplo. Y usted lo mide, por ejemplo, 2 metros. ¿Y cómo puede ser que la suma de infinitas cosas que miden cero, de 2, 0 más 0 más 0 más 0, daría ¿cuánto? 0. La suma de 0 más 0 infinitamente, por muchos que sean los ceros, siempre da 0 y no da 0. Entonces, vea que vivimos en un mundo donde las cosas no dan 0. Quiere decir que tal vez el punto, su medida no es 0. Entonces, es otra cosa. Pero los matemáticos, para evitar el problema de, por ejemplo, el dinosaurio y no hablar del asunto, le dicen, no, eso es un asunto primitivo. Primitivo es, no hablemos de eso. Porque eso es un tema muy simple que nadie lo entiende. No entienden qué es un punto, no queda muy claro qué es la nada. Por ejemplo, la nada es una cosa que le ha explotado el cerebro a la mayoría de los filósofos durante siglos, ¿verdad? Nadie sabe qué es la nada. Si la nada no existe, ¿cómo es que estoy pensando en ella? Porque es algo que no existe. El infinito, y hay una relación rara entre el cero y el infinito. Por ejemplo, si usted pone 1 dividido entre x y a x le va dando un valor, por ejemplo, cada vez más grande, ¿qué le va apareciendo allí? Un número que se va acercando cada vez más a 0. Y si al revés, si en lugar de x va poniendo un número cada vez más pequeño, o sea, más cercano a 0, lo que le va saliendo es un número, el resultado es una operación que se va acercando ¿a qué? Al infinito. Entonces quiere decir que pareciera ser que tenemos una moneda que de un lado es el 0 y del otro lado es el infinito. Como una camisa que si usted la vuelve, por un lado es el 0 y por el otro lado es infinito. Y entonces yo creo que como pasó con la Guerra de las Galaxias, deberíamos tener un ejército de niños y niñas que se pongan a pensar en estas cosas y de pronto descubran que el universo no es como lo han dibujado y que es más difícil, más complejo y más maravilloso de lo que nosotros podemos realmente entender. Yo creo que el mundo tiene maravillas que nosotros no hemos descubierto. Hay cosas, es como imagínese un niño que descubre que en su casa había 2, 3 habitaciones llenas de juguetes y nunca lo supo. Y entonces abre esa puerta y juega con todo eso. Entonces hay cosas que nosotros podemos descubrir, pero eso se requiere un cambio en la mentalidad. Hay que cuestionar el sistema en el que estamos. El sistema educativo no está funcionando, está creando robots, gentes que repiten. Hay maravillas que están allí, pero las personas no la pueden ver. Entonces sí se necesita, de cierta manera, un cambio educativo, un deseo de conocer. Entonces, esa sed que tiene el niño por aprender, cuando uno es un niño pregunta mucho ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces eso se pierde en el sistema educativo. Yo creo que eso es lo que hay que resucitar. Y una de las maneras que me parece es a través de los libros, a través de la literatura. No hay niño en este mundo que no le guste que le cuente un cuento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver esta película que se llama Piratas del Caribe. Y entonces, si ellos dibujan mundos y nuevas aventuras, el mundo, yo creo que la vida debería ser una aventura. Saber que todos los días voy a descubrir algo mejor, hay algo que no sabía yo, hay algo más, el mundo cada vez va a ser más grande conforme yo voy aprendiendo más. Entonces creo que en ese aspecto los robots son esos, se salieron de su mundo y descubrieron que hay otra cosa, descubrieron el infinito. Yo no sé en qué momento aquí pasamos de hacer un podcast de literatura a uno de matemática. Todo bien, todo bien. Ya para ir cerrando, como que nos gustaría también hacer un repaso por los otros libros que usted ha tenido, ¿verdad? Donde también en la mayoría que hemos visto o que hemos encontrado en internet, resulta que usted retoma esto de las matemáticas. Entonces tenemos Aventura Matemática, Cuentos para Matemáticos y había uno más que también usted lo autopublicó, me da la impresión, en Amazon. Pero usted también tiene otro libro con la editorial de la EUNET, que ahorita aquí me está evadiendo el nombre de ese libro, pero encontramos otro que tiene con la editorial Universidad de Costa Rica, que es Esfera Nocturna, y me acabo de encontrar otro de Amazon que es Ecos de Realidad. Nosotros teníamos esta consulta de usted, al ser ya un autor publicado por editoriales estatales en nuestro país, ¿cuál fue esta aventura de lanzarse a publicar en Amazon por cuenta propia? Bueno, es que también existe el problema de publicar con una editorial, pues es un proceso muy largo.
Una de las cosas que no le dicen a uno, por ejemplo, en el mundo esto de los autores, es que no todo lo que uno escribe se lo van a publicar. Hay cosas que no gustan. Por ejemplo, si usted escribe algo que cuestiona algo que se considera verdad y ofende de alguna manera lo que alguien cree que es verdad, entonces puede haber un problema de que la crítica sea demasiado grande y aquello más bien... Porque hay que ver que las editoriales también tienen que tener pues sus ganancias, y comprar un libro que genera pues problemas. Por ejemplo, cosas que es más fácil ahora con Amazon. Por ejemplo, hay ciertas formas de publicar un libro, uno autopublicarse. Entonces no tiene que pasar por un consejo editorial, ni tal vez evita una ventaja, que es que cuando otra persona lo lee le señalan tal vez defectos, porque no todo lo que uno hace pues está bien. Entonces otra persona le puede criticar y decirle. Pero también los procesos en Costa Rica son muy lentos y puede llevarse a veces un año para que un libro sea publicado, y tiene que pasar por 1000 tipos de filtros, y si es que sale, ¿verdad? Y entonces también hay un problema en Costa Rica, que es el asunto de que, excepto que uno sea millonario, uno sí requiere, pues a veces busca la ganancia también de que aquel libro se venda, y tal vez el mercado costarricense no se vende el libro. Tal vez lo compran algunas personas, un sector ahí de personas que les gusta leer, pero el sector de gente que lee en Costa Rica no es tan grande. Entonces, si una persona se dedica a escribir y quiere vivir de eso, pues excepto que lo haga como un hobby, económicamente no es rentable. Entonces, se vuelve un proceso muy largo. Y usted diría, bueno, me van a pagar mucho, pero por eso esperé un año, pero voy a ganar mucho. Pero no, las ventas pueden ser muy pequeñas, excepto que también la persona se dedique tiempo completo a andar distribuyendo su libro y promocionándolo. Entonces, difícilmente, la mayoría de las personas tienen un empleo y no viven de la literatura. Entonces, creo que en ese aspecto, pues aquí son desventajas que tiene el autor. Yo pienso que aquí la persona que escribe lo hace realmente por amor a la literatura. Tal vez en otros mercados como el norteamericano escriben un libro, Crepúsculo, y se hacen millonarios, ¿verdad? Pero aquí no sé, aquí eso no sucede, ¿verdad? Entonces me parece que la persona que verdaderamente escribe es porque es un verdadero artista y porque ama lo que está haciendo, aunque no le pague una moneda. Don Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. La disfrutamos muchísimo. Es muy interesante ver cómo todo lo que usted mencionó fue algo que a nosotros nos hizo pensar y reflexionar, y conversamos entre nosotras justo cuando estábamos planeando la entrevista. E incluso también es como un poco jalón de orejas, porque decíamos, bueno, es que nosotros lo estamos viendo, ¿será que nosotros estamos viendo el libro desde una posición muy adultocentrista? Y completamente creo que caímos en eso, y es parte de la vejez. Ya estamos viejas, Ángela. Don Alejandro, no sé si tiene redes sociales o algún espacio donde alguna persona quiera contactarle para alguna publicación, qué sé yo, algún tipo de encontrar alguno de los libros. Sí, precisamente, aprovechando que usted ha tenido publicaciones en línea, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocer más de Alejandro? Alejandro López Solórzano. Bueno, algunos libros, como les decía, están en Amazon. Hay unas publicaciones de la UNED que ellos han publicado este libro que se llama El infinito en la montaña. Hace unos años atrás publicaron otro que se llamaba Historias redondas de cosas cuadradas, y la editorial de la Universidad de Costa Rica publicó uno llamado La esfera nocturna. En Amazon estoy presentando un libro que es Aventura Matemática. Y la idea es unir un poquito la literatura con pequeños cuentos y ilustraciones, entonces tipo manga. Pero también ahora estoy produciendo un libro que se llama Matemática para gatos. Entonces eso es de un gato negro que le da por tratar de aprender de matemáticas, y eso sería en forma de cómic. Qué bonito, porque estábamos hablando precisamente que Pamela tiene un gato Morning, entonces salió a relucir. Qué bueno que entonces aprovechamos para conocer un poquito más de estas aventuras literarias. Bueno, y un detalle que no dijimos del libro de El infinito y la montaña son las ilustraciones. Las ilustraciones de ese libro están preciosas, nos gustaron muchísimo, y fue algo que también nos sentamos como a conversar nosotras cuando estábamos planeando este programa.
que tenemos pendiente un programa con alguna persona ilustradora. Lo sabemos muy bien. Bueno, don Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber venido. Por cierto, esto lo estamos grabando en Semana Santa, por haber venido en Semana Santa a visitarnos a Tres Ríos para grabar este programa. Con mucho gusto. Y sí, las ilustraciones de este libro fueron hechas por mi persona y con ayuda del compañero diseñador gráfico de la Suave. ¿Usted ilustró esto? Sí, yo lo hice. Sí. Lindísimas, me quedaron lindísimas. Claro, me ayudó mucho el compañero con Adobe Photoshop. Entonces, y le hizo sus cambios, pero sí, me gusta dibujar y creo que eso ayuda mucho a nivel mental, dibujar, practicar alguna cosa de tipo artístico, eso es algo pero que ayuda muchísimo. Lo hace uno crecer mucho como persona y le mantiene uno la paz mental. Vos también podés sugerirnos lecturas. Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales. Y también las consideraremos para futuros episodios. Búscanos en Facebook como PG0. Y bueno, si ustedes quieren seguirnos, quieren conocer más sobre nosotras, pueden seguirnos en diferentes redes sociales. Estamos en Instagram como PG0CR, pero estamos en las demás redes sociales como PG0. Y estas redes son Facebook, YouTube, Patreon y también tenemos una página web que es www.pg0.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado y la próxima semana tenemos un programa de Tinta Luz en donde también estamos recuperando un texto de literatura infantil juvenil porque en el mes de aniversario de Página Cero queríamos enfocarnos principalmente en la literatura infantil juvenil porque somos niñas en el corazón. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita semana y una muy feliz lectura. Hasta entonces. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!